Bienvenidos y bienvenidas, querido oyente, a Contingentes Innecesarios, tu podcast de cine español. Hoy venimos con un programa veraniego para viajar 20 años atrás en el tiempo y hablar de La noche de los girasoles, de Jorge Sánchez Cabezudo. España rural, corrupción, violencia y falta de esperanza. Vamos para allá. Contingentes Innecesarios, un podcast de cine con ñ, con Arturo Tena y José Antonio Cano. Este 2026 se cumplen 20 años del estreno de La noche de los girasoles, ópera prima de un director que soy más conocido por las series que ha hecho, pero que empezó en el cine, Jorge Sánchez Cabezudo, al que quizá vincules por sus trabajos junto a su hermano Alberto en miniseries como Crematorio y más recientemente Nos vemos en otra vida. Ahora se conocen como los Sánchez Cabezudo, como creadores desde el guión, pero su camino empezó aquí, con Jorge como director y guionista, que siempre ha sido de todos sus proyectos, y aquí como guionista en solitario, porque luego ha estado acompañado por su hermano Alberto, que aquí se dedica a la dirección de arte, en una historia negra, seca, de pocas concesiones, que te ofrecemos gracias a Flixolé, la plataforma donde se puede recuperar esta joya del cine de crónica negra a reivindicar. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Disfruta de Flixolé, la mayor plataforma de cine español. ¿Hispanic hablan? Suscríbete ahora y accede a más de 4.500 títulos de todas las épocas y géneros. ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario! Pruébalo gratis 14 días sin compromiso. Después, disfruta de las películas y series por 4,99 euros al mes o 49,99 euros al año. Entra en flixolé.com para encontrar más información. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Para analizar La noche de los girasoles estamos los dos McCrackers habituales, dos hombres acostumbrados a contemplar los más insondables horrores del alma humana. Yo soy Arturo Tena y me acompaña don José Antonio Cano. ¿Cómo estás, Cano? Pues estaba pensando que esta película, si fuese actual, la llamaríamos neorrural. Total. O incluso viejo rural, ¿no? También un poco por las formas que tiene. Pero bueno, vamos a ir a ello con calma. Como siempre, vamos a empezar a ir pillando velocidad, escuchando el tráiler de La noche de los girasoles y comentamos todo esto que estamos diciendo. Han atacado a mi mujer. Ha ocurrido algo horrible. No quería asustarla, es que la vi desde la carretera y pensé que tenía problemas con el coche. Estoy esperando a alguien. Pues yo no veo a nadie. Date prisa. En este pueblo no pasa nada en meses y en una noche un accidente de tráfico y un loco desquiciado. ¡Abre la puta puerta! ¡Abre la puerta! Joder. Un vecino de una aldea cercana ha desaparecido. Pero yo lo vi ahí, en el suelo. ¿Estás seguro? Yo daría lo que fuera porque esto no hubiera ocurrido. ¿Usted cree que es realmente necesario hacer justicia cuando nadie la pide? Estáis locos. Como putas cabras. Ha sido un accidente, no compliquemos más las cosas. Vi cómo quedaban allí mañana, a medianoche. No es nada oficial. Lo pido como un favor personal. De aquí no se mueve nadie hasta que no se cumpla el trato. No te preocupes, hombre, tendrás tu puto dinero. Bueno, aquí tenemos ya algunas pinceladas de lo que es la película, que en realidad luego es más ancha de lo que parece aquí a nivel argumental, porque la película va engañándote sobre dónde va a estar, digamos, su centro dramático, emocional o de suspense a cada giro que va introduciendo. Porque claro, la pregunta que hacemos siempre de cómo resumir un poco de qué va La noche de los girasoles es complejo. Sí, depende, porque la estructura de la película hace que vayamos viendo cómo avanzan los acontecimientos desde
la perspectiva de personajes diferentes y según el personaje, pues la película irá de una cosa o de otra, ¿no? Uh-huh. La base, digamos, ¿no? Lo que leeríamos, la verdad es que no sé cómo está puesto, pero en fin, Affinity, podríamos decir, es que un equipo de espeleólogos acude a un pueblo de Castilla, en la España interior. De hecho, ni siquiera tenemos muy claro dónde, ¿no? Pero bueno, se entiende que es Castilla y León, a inspeccionar una cueva en la que se piensa que puede haber pinturas rupestres, ¿vale? Pinturas que pueden convertir aquello pues en un atractivo turístico. La mujer de uno de los espeleólogos es atacada por un desconocido que la agrede y la intenta violar, y cuando ellos la rescatan y están volviendo al pueblo para que la vea un médico para denunciar lo que ha ocurrido, creen identificar al culpable, se enfrentan con él y eso acaba en tragedia. Avisamos, como siempre, de la política de la casa. Entramos en spoilers, vamos a hacerlo, porque además la película ya tiene un tiempo, digamos que nuestros queridos spoilers prescriben. En este caso han pasado 20 años. Así que, bueno, ya lo decimos de entrada. Es verdad que no es una película archiconocida, así que, bueno, todo el mundo no sabrá, digamos, la solución, entre comillas, ni tampoco vamos a entrar, digamos, al superfondo exactamente de todos los detalles de cómo se resuelve la trama, pero hacednos caso si os decimos que aquí quién es el culpable o exactamente cómo se va desarrollando al final el argumento es un poco casi lo de menos de cómo es el planteamiento general de la película. Todos, al final, van a ser culpables de algo, todos los personajes que se nos van presentando, y lo que va a determinar justo esta culpabilidad general es un poco el tono que va teniendo la película. Sí, podríamos hablar de thriller. De hecho, si buscáis la película vais a encontraros que se define como un thriller normalmente. Y es verdad que utiliza elementos de thriller, ¿no? De narrativos, ¿no? Para construir ese suspense. O incluso yo diría que en la parte final también de western, ¿no? Tiene un punto ahí. Uh-huh. Pero La noche de los girasoles realmente está más cerca de un noir clásico en el espíritu, ¿no? De esta pesimismo antropológico, ¿no? Y estos crímenes que no tienen solución en realidad. Podemos decir que es una película muy oscura, ¿no? Sin meternos en categorías. Sí, está bien en cualquier caso que hablemos de esta lectura en clave de género cinematográfico, porque quizás le perjudicó un poco esta lectura por parte del público o de la crítica, tanto en su momento como en el recuerdo, ¿no? Que se ha quedado de ella, esa forma de querer encajonarla un poco en esa idea de un formato de thriller que en realidad se va a definir mucho más en clave española, digamos, en la década siguiente, que serían pues, los 2010, ¿no? A partir de, digamos, el éxito brutal de Celda 211, pues se va a crear una especie de formato de thriller a la española que luego ha seguido un poco casi hasta nuestros días, y es un poco cómo se ha desarrollado incluso para que luego plataformas como Netflix lo cojan un poco como referencia, ¿no? Para el tipo de series o productos que hacen. De hecho, los Sánchez Cabezudo forman parte, ¿no? Con sus series en Movistar, eso sí, o Disney, pero no son el clásico thriller de Netflix, pero bueno. Claro, se podría nombrar, ¿no? Crematorio como también una fundacional también ahí, sí. Una de esas series fundacionales en esa forma también de entender el thriller a la española, ¿no? Incluso en su formato un poco más de prestigio, ¿no? De series. En fin, repasando un poco las críticas y los análisis que surgieron a partir de ella, es que se hablaba del concepto de tragedia. Una tragedia, digamos, sin villanos, que le puede ir bien, ¿no? A lo que es la película. Sí, no es mala. De hecho, muchos elementos o sea, coges los hechos, te los defines, los sacamos de lo que hemos hecho antes y de cómo está contado, y es una tragedia realmente. Pero no sé si es sin villanos o que todos son un poco villanos. Unos más que otros, obviamente, ahora entraremos en eso. Y yo sí que veo como referentes claros en cierto cine norteamericano. El más evidente, yo creo además sin ningún disimulo, es Sam Peckinpah. Luego hablaremos de dos ejemplos concretos. Y luego del realismo sucio literario, que además estaba muy de moda en aquellos primeros 2000, como Charles Bukowski, ¿no? Yo le veo elementos también de esta forma de la idea de cómo la corrupción se expande por el mundo, ¿no? Sí, estos dos referentes que me parecen muy acertados enmarcan un poco ese pesimismo moral general, ¿no? Que tiene la película. Si seguimos ahondando un poco en esta idea de los referentes y por dónde un poco se puede ir entrando en La noche de los girasoles, también se puede tirar un precedente incluso más cercano en el tiempo de la película, que se estrenó 2 años antes, que es El séptimo día.
como en la película de Saura, que se inspiraba en el crimen de Porturraco, yo también veo aquí mucho ese concepto de rehacerse y luego la película además va a hacer referencia a ello al principio, en los casos clásicos de la crónica negra española de la época. Por lo tanto, ahí también hay un precedente también muy claro que puede servir para La noche de los girasoles y para Jorge Cabezudo para ir metiéndose, ¿no?, un poco en el tono que quiere. Sí, yo creo que esa intención se ve bastante evidente y también la tradición de ese reflejo de la crónica negra también. Quizá la diferencia aquí es que no se basa en un crimen específico, coge elementos de varios de la... No necesariamente... O sea, hay más ficcionalización que en que en El séptimo día, que al final parte de un crimen real y famosísimo además. Es curioso también que el material, la violencia rural que se presenta, se podía haber leído diferente según el momento, ¿no? Esta idea que tenemos ahora, que hablábamos hace un momento de que es un thriller de entreguerras y entonces se ha quedado sin familia, ¿no? Uh-huh. Como somos tan de encajonarlo todo, nosotros dos los primeros, ¿no? De categorizarlo todo. Y a veces hace pues que hay películas que se quedan en medio y son interesantes igualmente aunque no tengan familia, ¿no? Porque si hubiese llegado en el lustro que se acaba de terminar del neorrural, ¿no? Podemos decir que el neorrural ha sido como entre 2018 y 2023, ¿no? De hecho, casi te diría cogiendo las pelis de Carla Simón y envolvemos a todas las demás ahí más o menos, con asbestas en el sentido de los que se lo han llevado más al thriller o al terreno de la violencia. Al terreno de la violencia, pues asbestas ha sido la cumbre, pero bueno, también están por ahí, se me ocurre, además con esa idea de hacer un thriller comercial, El Lodo, ¿no? O Tros, pero al final no tuvieron tanto recorrido, ni público ni crítico, ¿no? Y esta, pues, está ahí también cerca de propuestas más dramáticas o con un pie en... No es ese naturalismo expresivo que hemos visto ahora. Esta película es más thriller, pero sí tienen como una forma de mirar al rural, ¿no? Uh-huh. Y por seguir, digamos, rizando el rizo, otro elemento al que también volveremos, que además en la ficción española también sigue muy presente de una forma u otra, pero que en los primeros 2000 todavía estaba más cercano, es la influencia no solo de esos casos de crónica negra quizás más antiguos, ¿no? Como hemos dicho, ¿no?, el de Porturraco, sino casos más recientes, ¿no?, de lo que ahora el true crime se alimenta, ¿no?, como el caso de las niñas de Alcácer o similar, y su presencia mediática que se ve en la película, la influencia que puede tener los medios en este tipo de sí, de la radio y la tele siempre están por ahí. Uh-huh. Sí. Así que, bueno, después de este repaso un poco de referentes que hemos hecho para ir introduciéndonos en la película, vamos a ir dejando alguna píldora y nos metemos de lleno a ella. ¿Quieres que te acerque? ¿Que si quieres que te acerque? No, prefiero ir andando, gracias. ¿Estás segura? Mira que a mí no me importa, ¿eh? Ya le he dicho que no, gracias. Bueno, mujer, perdona. No te quería molestar. Solo estaba buscando un sitio por aquí para comer. ¿Sabes alguno donde se coma bien por aquí? Pues en este pueblo no. Pero en el siguiente hay un sitio que no está mal. Casa Lucía. Casa Lucía. Muchas gracias. Qué calor, ¿eh? Te vas a derretir así. Qué barbaridad. ¡Sube! Que no pienso subir. ¿Cómo quieres que te lo explique? Que no quiero volver a verte. ¿Te ha quedado claro? Te digo que subas al coche. Me cago en la hostia. No la liemos otra vez, ¿eh? Ya tengo quien me lleve. Lo típico que habla bien de la película, tenemos que explicarlo para el que no lo haya visto, porque claro, solo con el audio no se entiende ni lo que está pasando ni por qué escogemos este fragmento, ¿no? Al empezar La noche de los girasoles, varios personajes, varios de los que van a salir luego, que en ese momento no sabemos quiénes son, han escuchado por la radio o han visto en la televisión noticias del hallazgo del cuerpo de una chica joven en un campo de girasoles. Eso realmente ha sido la secuencia de los créditos, en el momento que vemos como un desconocido pues abandona un cadáver en un campo de girasoles que están todos, como es de noche, ¿no? Pues están agachados, ¿no? Esa idea de la oscuridad que va a ser recurrente en la película. Y el primer capítulo, porque la película se divide en capítulos muy claros, con un rótulo que te indica quién va a ser el protagonista, de hecho, es el asesino. El primer capítulo está dedicado a ese tipo, que es el que abandonó el cadáver, y lo vamos a ver, bueno, buscando su siguiente víctima, básicamente. Ese hombre del motel, ¿no?, que nos avisan esos rótulos. Y aquí ya empezamos repasando el reparto.
Este hombre del motel es Manuel Morón, en una de sus dos especialidades, podríamos decir, a nivel interpretativo, que es hacer de pícaro o de villano, ¿no? En este caso, Morón, que luego también trabajaría en Crematorio, por ejemplo, con Los Cabezudo, es un vendedor de aspiradoras y hombre de familia, aparentemente anodino, que lleva una vida que, por cómo se nos presenta en ese motel, se ve que claramente no está feliz con ella, y en secreto pues es un violador y un asesino en serie que aprovecha sus viajes para cometer sus crímenes. En la escena lo escuchamos captar a una víctima de un pueblo cercano de donde van a suceder los hechos, pero que va a resultar en un rapto sin éxito, digamos, para él, porque aparece el novio de esta mujer, que entendemos además que, bueno, tiene una relación conflictiva, si no es que él es un maltratador, e irónicamente, pues este novio acaba salvando a la chica. Que si no habéis reconocido la voz, es Rodolfo Sancho, entonces una estrella televisiva joven, porque muy poquito antes había acabado la serie que lo lanzó a la fama, aparte de ser su padre quien era, por Al salir de clase, ¿no? Ahora vamos también a mencionar Al salir de clase más adelante. No esperabais Al salir de clase, un contingente innecesario, ¿verdad? El interés de la escena es como la primera parte de la conversación está grabada desde lejos, e incluso se nota en el sonido, ¿no? Que tiene también mucho aire, también el sonido tiene su peso dentro de la película. Vemos a la chica andando, el coche que se para en un plano general que te va mostrando un paisaje pues muy mesetario, ¿no? Casi vacío, enmarcado por el cielo nublado y demás. Y ese sonido hace que parezca que somos testigos un poco de lo que está sucediendo, pero desde lejos, ¿no? El sonido ya nos va colocando en la escena, pero desde una cierta distancia, y las voces nos las va trayendo un poco el viento hasta que ya la cámara nos salta al coche y seguimos el resto de la escena, digamos, desde el punto de vista del personaje de Morón, ¿no? Que es el que está intentando llevar a cabo este rapto. Que, por cierto, vendedor o representante de ventas de aspiradoras industriales, ¿no? No son de las de casa, sino como de fábricas o de negocios y tal. Esto es casi un clásico del cine norteamericano de asesinos en serie, porque además ellos tienen varios casos reales. He estado buscando, yo no he encontrado si había alguno español que pudiese servir de inspiración, pero tampoco me extrañaría que lo hubiese. Pero 10 años antes de esto se había estrenado en Estados Unidos American Strays, de Michael Colbert, que sí que es comedia, ¿vale? No como esta, que es una historia coral de desesperados que coinciden en un motel de la América profunda y tiene a John Savage como un asesino en serie, violador, vendedor de aspiradoras. Solo que ese personaje es como medio cómico y vive en un motel, igual que entendemos que es la mayor parte de la vida de este personaje, ¿no? De repente sería curioso que Sánchez Cabezudo se hubiese inspirado en esta historia. Lo veo poco probable, pero sí. O sea, es una comedia muy tontorrona y bueno, tiene en común ese personaje y luego que es en un entorno rural aislado, que no es lo mismo un entorno rural aislado en Estados Unidos que en España, y no sé cómo decirlo, una cierta aspiración comercial y un reparto en parte televisivo para buscar al espectador. Vale, eso es interesante, vamos a hablar de este contexto, y lo primero sería un poco aterrizar de dónde viene su director y guionista, es este director novel que es Jorge Sánchez Cabezudo. Bueno, en ese momento es un director novel, como bien has dicho, es su primera película, su primer largometraje y último hasta el momento, porque luego se dedicó a las series, le ha ido bastante bien, así que bueno, que había dirigido un par de cortometrajes, uno de ellos, La Gotera, estuvo nominado al Goya, pero era como su salto, ¿no? Como ya de los cortometrajes que me están sirviendo para darme a conocer, para tomar contacto, a una película con aspiraciones. Lo interesante también que La Noche de los Girasoles la produce, le da esta oportunidad Alta Films, que los más viejos del lugar recordarán que fue la productora de Enrique González Macho, también aparte de productor, guionista, director, fue presidente de la Academia de Cine, y una empresa que cerró en la crisis anterior, en 2013, y que era tanto productora como distribuidora. Esto es interesante. Sí, nacida en 1969, Alta Films fue sobre todo distribuidora, ¿no? Como dice Cano, durante la mayor parte de su trayectoria, y lo que nos interesa aquí es que se especializó un poco en cine de autor, ¿no? En los años 70 y 80, y digamos cuando dio el salto a la producción
va a participar en coproducciones internacionales importantes, ¿no? De directores como Ken Loach, por ejemplo, y aquí en España, pues de películas de Itziar Bollaín, como Hola, estás sola, la ópera prima de Itziar Bollaín, y el cine de directores como Gerardo Herrero o José Luis García Sánchez, entre otros muchos, ¿no? Claro, en estos 2000 va a producir películas que, sin quitar esa parte de cuidar el cine de autor, y ya veis, o sea, le dan la alternativa a directores muy interesantes como, pues imagínate, Itziar Bollaín en ese momento. Ellos buscan ser algo más comerciales, pero no con un producto exactamente comercial, porque ahí va a estar, por ejemplo, ¿Para qué sirve un oso?, que es una comedia de Tom Fernández con Gonzalo de Castro y Javier Cámara, cuando todavía o había acabado hace muy poco, o todavía estaban rodando 7 vidas, ¿no? Tenían esa popularidad que te da la tele, pero tú ves ¿Para qué sirve un oso? Y no es una comedia tontorrona de tele, es una comedia más de autor. Y más adelante, por ejemplo, está La montaña rusa, con Emilio Martínez Lázaro, que de hecho pues, es un intento de comedia romántica ahí con Alberto San Juan, Verónica Sánchez, pero tampoco puedes decir que sea copiar la fórmula del otro lado de la cama tal cual, ¿no? Sino llevarla a otro terreno. ¿Por qué nos interesa esto? Porque un poco La noche de los girasoles es lo mismo, pero aplicado al thriller, y tiene un cartel de actores muy muy conocidos en ese momento y que eran reclamos para el espectador. El más evidente, tranquilos que os va a sonar, Carmelo Gómez. ¿Qué hacemos aquí? Quería que viera esto. El caso es que cuando el último vecino haya desaparecido, se habrá acabado. Esa aldea estará muerta. Bueno, de hecho ya lo está. Conozco la historia, he visto cientos de pueblos como este. Turismo rural. Esa es la palabra. Resulta que está de moda. La gente vuelve a los pueblos a pasar su tiempo libre. Ya, ¿y usted cree que con esto de la cueva va a venir mucha gente aquí? Esta zona tiene posibilidades, pero lo primero es aparecer en el mapa, ¿entiende? El resto vendrá después. Hospedaje, instalaciones y esas cosas. ¿Qué le parece? Con su espectacular dicción y esa presencia, ¿no?, tan particular que tenía en pantalla entre los años 90 y los primeros 2000, Carmelo Gómez, digamos que fue prácticamente todo en el cine español, es uno de los actores más conocidos de España en ese momento y una especie de garantía de presencia del público. El público lo ve muy habitualmente en pantalla, por lo tanto está muy familiarizado con él y ha protagonizado importantes éxitos de público, y se podría asemejar a lo que serían ahora, pues incluso en el thriller, ¿no? Luis Tosar o Luis Zahera, ¿no? Que es un thriller español sin Luis Tosar, nada. Claro. Y ahí lo escuchamos como Esteban, un espeleólogo que contratan para que comprueben, como ha contado antes Cano, si hay pinturas rupestres en esta cueva del pueblo, ¿no? Sí, ahí habéis escuchado pues al pobre alcalde que intenta influir en él de alguna manera para que lo ayude a salvar su municipio, y entonces le presenta pues esa aldea casi deshabitada, lo importante es el casi, que va a ser clave en toda la trama. Además de Carmelo Gómez como ese equivalente a Tosar o Zahera, pues digamos que nos hace falta la contraparte joven, ¿no? Tenemos al actor de prestigio más mayor y ahora nos hace falta el guaperas. Aquí va a ser Mariano Alameda, que interpreta a un fotógrafo que llega a esta situación de rebote porque los otros espeleólogos han tenido un accidente, un problema y no pueden acudir. Vamos a escuchar una intervención de Alameda. Tú debes ser Esteban. Pedro. Sí, siento el retraso. Gracias por venir. Quiero presentarte a Beni, es el que descubrió la cueva. Es toda una institución aquí. ¿Has comido algo? ¿Tienes hambre? No, hemos parado por el camino. Ha sido culpa mía. Aquí puede haber un corte de edad, pero yo sí sé quién es Mariano Alameda, quizás vosotros no, pero junto a Rodolfo Sancho eran dos de las estrellas de Al salir de clase. Aquí está. Claro. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo ha hecho embudo nuestra trayectoria periodística, Atena? Lo hemos vuelto a nombrar. Lo hemos dicho y aquí está. Explicando por qué este actor era muy famoso en aquel momento y podía atraer a un público joven, porque durante 5 o 6 años, ¿no?, entre el 97 y 2002, Al salir de clase arrasa en audiencia, es un culebrón juvenil, diario, que crea toda una generación de estrellas, de caras conocidas, de guapos oficiales. Alameda aquí, pues no sé si decir que está en la cresta de la ola, ¿no? Luego va a tener también Aquí no hay quien viva, va a hacer un papel, no sé si recordáis que era el hermano del personaje de María Adánez, ¿no? Que era Aquí no hay quien viva, pues era otro exitazo en aquel momento. Y en La noche de los girasoles, cuando tú ves ese reparto con Carmelo Gómez y este hombre que era muy conocido en ese momento, pues te esperan que sus personajes sean rivales o complementarios de alguna manera. Como es un thriller, pues igual estos dos se van a liar a tiros allí contra los del pueblo, que son todos malos, ¿no? O algo así.
Sí, la cosa es que no acaba siendo ni una cosa ni la otra, digamos. Más bien, los personajes acaban funcionando un poco por oposición, se podría decir, ¿no? El personaje de Carmelo Gómez es así como más taciturno, reservado, muy correcto, ¿no? En sus formas, en su manera de presentarse. Un personaje muy Carmelo Gómez. Sí. Y pues eso, un poco desde la perspectiva de moralmente, digamos, más aceptable, se podría decir incluso, me atrevo a decir que el personaje de Carmelo Gómez es un poco el centro que podría ser inicialmente la perspectiva del director, incluso te diría, pero la cosa luego se va torciendo. Y el de Alameda es un poco como ese joven un poco más bocazas, que está todo el rato hablando, diciendo lo primero que se le pasa por la cabeza, un poco más insoportable, ¿no? La película te lo presenta un poco así. Y bueno, en este corte también hemos escuchado al final a Judith Yacaté, que será la esposa del personaje de Carmelo Gómez y que ya sabemos, porque la película ha ido adelante y atrás en el tiempo, que va a ser atacado por el personaje de Manolo Morón. Hasta aquí, si lo ves desde fuera, parece que estamos ante un thriller más convencional, como hemos dicho antes, en el que estos espeólogos, esta gente de ciudad, digamos, van a ser los héroes o protagonistas en un entorno de pueblo cerrado, tal. Bueno, un thriller rural que a todo el mundo le puede sonar en la cabeza, ¿no? Sí, por ahí mencionan a Beni, que es un vecino del pueblo muy joven, que lo interpreta, por cierto, otro hermano cabezudo, Fernando Sánchez Cabezudo, que es aficionado al montañismo. Se encarga en temas de mantenimiento. Hemos visto al principio de la película que el alcalde le dice, oye, revísame que se fue la iluminación, que no sé qué. Y él es el descubridor de la cueva. Es un personaje que es un poco hilo conductor, porque tiene presencia en muchas escenas de los otros. Él no tenemos su punto de vista nunca, pero aparece mucho desperdigado por las historias de los demás. Y además él abre y cierra cuando por fin arregla la iluminación del pueblo, que es muy simbólico también. Hemos empezado con esos girasoles agachados porque no está el sol y acabamos con que Beni restaura la luz en el pueblo, ¿no? O sea, él va a tener como ese papel, no sé, como de nuestro guía, de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que, por sus intervenciones, que tiene como cierta aspiración de una vida más allá del pueblo, que contrasta con el personaje de Carmelo Gómez, que viene de donde él querría estar, que es en la gran ciudad, pero este personaje sabemos que ama la soledad y que le encanta estar en la cueva en silencio, ¿no? Sin huir de todo, ¿no? Sí, hay un tono, una construcción temática que no se hace obvia, pero que te está construyendo un escenario, digamos, te está preparando todo para las decisiones morales que van a tomar los protagonistas más adelante, ¿no? Va sembrando un poco en estos pequeños episodios que se van presentando de personajes a lo largo de la película, y también hay un juego con nuestras expectativas, ¿no? Esteban les va a querer rebajar la euforia a los del pueblo con su expectativa de que la cueva vaya a ser lo que salve la despoblación, ¿no? Y le vean ese punto de vista turístico. Beni, ¿no? Este personaje que comentaba Cano, que se quiere, digamos, no se sabe si desclasar o por lo menos tener un reconocimiento, tener una especie de vidilla, ¿no? Como joven del pueblo. Y este vendedor que da por sentado que son todos un poco tontos, ¿no? O sea, todo este escenario luego poco a poco se va un poco a resquebrajar. Sí, ya que hemos mencionado a Peckinpah, yo la película que veo más presente aquí es el Perros de Paja, ¿no? Sí, que sería un poco esa fórmula. Claro, ¿no? Esa fórmula que en España no se había dado tanto, ¿eh? Incluso te diría que El séptimo día tampoco va por ahí porque está contada desde dentro del pueblo, no desde fuera. Pero aquí podrías entender que lo estás viendo desde el punto de vista de Carmelo Gómez y él es la civilización y el pueblo es la barbarie, ¿no? La barbarie. Es lo que en las reflexiones de Repronto, no sé si algunos las seguíais o las echáis de menos como me pasaba a mí, llamaban el tropo de el cabrón del campo. El rural es un sitio violento, sin normas. Tenemos eso, el alcalde que es un enredo, Beni que es bueno pero desde el punto de vista de Esteban es un poco tonto, el personaje de Rodolfo Sancho que es un chaval del pueblo, pues entendemos que es un maltratador, ¿no? Son todos horribles. Pero ojo que el más violento, el que realmente comete este crimen que va a desencadenarlo todo, es el vendedor, personaje de Morón, que es un hombre respetable de la ciudad. Eso es. Así que de repente la película, cuando estamos aquí ya, hemos visto el intento de violación, tenemos este escenario, viene la película y nos tuerce el culo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué cojones estás haciendo? Pues está claro, estoy cogiendo las cejas. Hay un hombre en Sariñena que las compra para una casa y las paga bien.
Ni se te ocurra tocar una teja más. ¿Quieres una parte? ¿Es eso? Eres peor que la carcoma. ¿No te interesa? Pues mejor. Carroñero, no se puede vender lo que no es de uno. Era de Santiago, pero lo enterramos hace 13 años. Ahora esta casa no es de nadie. Además, después del invierno se acabará cayendo como las demás. Mientras yo esté vivo, de este pueblo no sale una sola teja. ¿Lo has entendido? Cuídate mucho de tocar nada más. Ya veo cómo miras la campana de la iglesia. ¿La campana? ¿La campana de la iglesia? ¿Cómo iba a bajar yo la campana? Te conozco. Te juro que si una mañana me levanto y no veo esa campana, te busco. Te meto un tiro en las entrañas. ¡Hay que joderse! ¡Hay que joderse! Tenías que ser tú el único en quedarse en este puñetero pueblo. El cabrón más insoportable de todo el valle. ¡Escúchame bien! Hay noches que oigo al espíritu de tu madre pasear por el pueblo. ¿Y sabes lo que me dice? ¡Que no te aguantaba! Nos hemos saltado una parte clave en la presentación de este personaje, de Cecilio, al que lo habéis oído discutir con su vecino, que son varios minutos que lo contemplamos en su rutina diaria en silencio y absoluta soledad, paseando por la aldea abandonada, que habíamos visto antes desde fuera. Es la aldea a la que llevaron a Carmelo Gómez. Ellos la ven desde arriba, de hecho no parece que viva nadie allí, descubrimos ahora que sí, que es este personaje, que es Cecilio. Lo interpreta Cesario Estébanez, un clásico del cine, la televisión y sobre todo el teatro en España. Y si os suena esa voz tan característica, es que lo conocéis como Romerales, el policía municipal de Farmacia de Guardia. Sí, esa rutina y este diálogo de Cecilio con Amós, el loco, el otro vecino que queda en la aldea, que también va a ser muy importante en la historia, que lo interpreta Walter Vidarte en una de las interpretaciones después más destacadas de la película. Bueno, todo esto ya le da un giro importante a la lectura de la película porque nos introduce por primera vez el punto de vista de un vecino del pueblo directamente, no alguien de fuera, sino que el protagonista de este episodio va a ser un vecino. Y es un hombre solitario, sencillo, que básicamente pasea entre casas vacías y un cementerio y es un poco este último guardián de la vieja aldea que no quiere que nada se cambie, que el otro vecino no venda las cosas. Bueno, lo vemos comprar en la tienda del pueblo y le dicen algo así como hace un mes que no te pasas por aquí, es decir, es una persona pues casi un ermitaño, ¿no? Y bueno, aquí está un poco el western que señalaba Cano. Esto ya no es un thriller al uso y este punto de vista nos introduce de una forma muy directa el tema, ¿no?, que sobrevuela por el resto de la película, que hemos ya citado varias veces, pero que ahora igual nos parece un casi obvio, pero hay que destacarlo porque entonces se destacó como el tema de la película, que es la despoblación, ¿no? Algo que ahora está muy en la agenda política, en la agenda social. En 2006 pues no lo estaba tanto, ¿no? O por lo menos no se trataba como un problema del que había, digamos, que centrarlo todo. Exacto. No era algo directo. Sí, yo aquí tengo dos pedradas. Bueno, no lo hemos dicho, La Noche de los Girasoles está rodada en Béjar, bueno, en parte en Béjar, entre las provincias de Salamanca y Ávila. Tiene como varias localizaciones. Y luego la parte de la cueva es Patones, en Madrid. Que si vivís en Madrid, pues habréis ido algún fin de semana, ¿no?, a pasear y a comer. Aclaro porque la geografía no tiene que ver con lo que voy a decir, aunque en un caso sí que coincide un poco. Porque aquí hay cosas del disputado voto del señor Cayo. Clarísimamente. En la forma de retratarte al personaje de Cecilio está un poco el personaje de Paco Raval en la adaptación al cine. Y luego yo veo también la influencia de La lluvia amarilla de Julio Llamazares, que es una novela que si no la habéis leído os la recomiendo muchísimo. Os va a causar una depresión, sobre todo si sois de pueblo, pero que es de 1988 y que cuenta la vida en primera persona, ¿no? La va contando él de su propia voz, del último habitante de un pueblo en Aragón que va a desaparecer. O sea, él sabe que él se va a morir y él tiene una perra y está todo el tiempo preguntándose, ¿me moriré yo primero o se morirá la perra? Porque si me muero yo primero, se va a morir de hambre. Si veo que me voy a morir, le tendré que pegar un tiro. Ese es el nivel de la novela, ¿vale? Pues uno de los primeros diálogos de Cecilio con alguien que no es Amós, que le dicen, oye, ¿y la perra? Y dice, se me murió la semana pasada. Yo ahí veo una conexión de los dos personajes muy clara, ¿no? Uh-huh. Todo esto se va a cruzar con ese thriller que parecía más previsible. Cecilio se dedica un poco a esperar a morirse, ¿no?, a cuidar que esa aldea no se destruya mientras él siga con vida, ¿no? Y tiene esta especie de relación simbiótica
con este otro vecino que es Amos, ¿no? Se odian aparentemente, pero al final acaban siendo un poco el único contacto humano que acaban teniendo tanto el uno como el otro. Es una especie de amor-odio, de dependencia, ¿no? Que tienen un poco entre los dos personajes. Y aquí ya se van colocando los elementos para esta tragedia de la que hemos hablado al principio. Sí, de repente ya no es una historia de unas personas de ciudad que vienen a disfrutar del campo y les ataca la perversión, una historietita de un psicópata malvado. Lo estoy diciendo un poco despectivo, se pueden hacer muy buenas historias sobre esto, pero sabéis el tipo de thriller, si se nos va a lo tontorrón, el tipo de thriller que es, ¿no? Aquí de repente no. Aquí de repente, evidentemente ya no lo era porque hay una puesta en escena, una complejidad en el guión y otros elementos, pero cuando vemos a Cecilio y nos empiezan a contar lo que pasa con él y cómo se cruza con lo otro, ya se convierte en otro tipo de historia. Porque hay una fatalidad trágica que ya conecta con esa crónica negra clásica del cine español o de la literatura, con ese noir de los 50, el blanco y negro del que hemos hablado muchas veces. A mí se me ocurre, por ejemplo, La Laguna Negra, de la que hablamos aquí, aunque no tenga que ver, porque La Laguna Negra va por otros derroteros morales, por decirlo así, pero a mí incluso me lleva a ese fatalismo clásico muy presente en la cultura española. No digo que sean referentes de La Noche de los Girasoles, pero sí que forman parte de una línea de memoria cultural que es un Valle Inclán, un Lorca, pero traído al siglo XXI, ¿no? Aunque no queramos, lo telúrico nos va a llevar a un momento trágico, ¿no? Me gusta que nos vengamos así de arriba. Yo incluso te diría que estas raíces clásicas, más que luego lo que es la expresión, digamos, directa, yo creo que se notan también un poco en la forma de la película, te diría. Que yo creo que mantiene un poco en elección de planos, puesta en escena, iluminación, ¿no? Obviamente una parte importante de la película se va a desarrollar durante la noche, como ahora vamos incluso cuando es de día parece que es de noche. Sí. Y todo esto enfatiza un poco mucho las reacciones de los personajes, sus rostros, y esta un poco dimensión casi atemporal que va cogiendo la tragedia, que yo creo que tiene mucho de clásico, ¿no? En el fondo. Sí, aprovecha muy bien, ahora que decías lo de la iluminación, esa cara de Cesario Estebanez o la de Carmelo Gómez, pero es que Cesario Estebanez es de estas caras esculpidas por la edad, y un buen director sabe cómo iluminarla para sacarle una expresividad, evidentemente más la propia del actor, ¿no? Y bueno, sí, al final por ahí la película ha envejecido bien, también porque, bueno, habla del abandono de la España vaciada, que está a la orden del día, y luego, cuando da este giro, ya la introducción de los vecinos no es paternalista, no es ni comercial como el alcalde. Aquí ya es supervivencia humana. Y la conclusión va a ser que las reglas del mundo moderno condenan a la esencia de la vida rural de una forma o de otra. Aquí tenemos que pegar un salto en el que, por desgracia, nos podemos poner una de las mejores secuencias de la película, que es cuando los espeleólogos están regresando tras rescatar a Gaby de su agresión. Sí, por situarnos, porque tampoco hemos visto cómo es la escena, porque no tiene sentido tampoco. El vendedor ataca a Gaby cuando la encuentra sola, ella se defiende, consigue herirlo, se refugia en su coche, pero resulta que este hombre lo primero que ha hecho es quitarle las llaves, ¿no? Así que ella consigue arrastrar el coche como en punto muerto hacia una colina, y el problema es que, claro, no puede conducir, se despeña, tiene un accidente. El vendedor huye, porque claro, esto ya a él le ha complicado mucho la movida. Esa escena está muy bien rodada, la verdad, muy tensa, muy efectiva. El guión es buenísimo, esto volveremos sobre ellos antes, porque cualquier elemento que aparezca en La Noche de los Girasoles, tranquilos, que va a volver de una forma u otra. Y ahí, cuando ella está inconsciente, encerrada en su propio coche, aparece Esteban y la rescata. Y se van en el coche que estaban usando ellos, que estaban usando los otros dos, ¿no? Sí, ahí la están llevando de vuelta al pueblo para que la vea un médico, para que alguien la atienda. Y ahí se van a cruzar en este camino de vuelta con Cecilio, que resulta que, como figura ahí desde el coche, viste de forma muy parecida a el vendedor violador, pantalón negro, camisa blanca, y que tiene un poco más o menos la misma altura, complexión, ¿no? Entonces, bueno, a Gaby le da un ataque ahí de pánico porque está todavía en shock, ¿no? Y va a confundirlo con su agresor. Y los otros dos salen rápidamente a intentar detenerlo. La escena de la pelea hay que verla, yo creo que te justifica casi que la película entera, ¿no? La influencia de Peckinpah y del cine clásico es indiscutible, planos generales o medios que le restan mucha épica a la violencia es torpe, es sucia. De hecho, tenemos dos personajes que no saben pelear, que son Pedro y Esteban, porque uno es espeleólogo, el otro es fotógrafo, no saben pegar un guantazo, y el que sí sabe que es Cecilio es mucho más viejo. Así que no es una pelea estética, no hay aquí ningún tipo de idealización de la violencia. El final
Pues que Cecilio muere por un tiro por la espalda de su propia escopeta cuando iba a acabar con Pedro a golpe de azadón. O sea, imaginaos el nivel de grotesco que alcanza esa pelea. Sí, además en una especie de campo de... Sí, lo que tiene ahí en la puerta de su casa, como un huertecillo. Un huertecito, sí. Exacto. Bueno, ahí se ve, ¿no? Cecilio es este tío realmente duro, o sea, realmente de Peckinpah, ¿no? Y podría estar en ese grupo salvaje porque te lo aguanta todo y al final pues va a morir casi por agotamiento, ¿no? Porque el hombre ya le han hecho ya demasiadas como para que sobreviva. Y cuando hemos visto esto, la película vuelve a dar un giro. Esto no puede ser. Ni siquiera llevo 2 meses casado. Tiene gracia que digas eso ahora. ¿A ti nunca te ha importado que yo estuviera casada? Tú no lo entiendes. Es todo mucho más complicado. Cariño, yo no te he obligado a venir. Ni nadie te ha obligado a casarte. Basta con decir que no. Tienes razón. No pienso volver a verte. No serías capaz. A mí no me conoce. Estaréis preguntándoos, como te preguntas viendo la película, ¿y esta gente quién es? Sí, de repente nos encontramos con una escena de sexo, una pareja, y el diálogo posterior nos va a revelar que son, digamos, 2 infieles, una pareja... Que están casados pero no entre ellos. Exacto, cada uno por su lado. Ella es la mujer del alcalde, que la hemos visto al principio cuando llega Esteban al pueblo, interpretada por la actriz Amaya Hornero, y él es Tomás, uno de los guardias civiles del puesto, que también hemos entrevisto en los primeros minutos y lo descubrimos cuando se viste todo esto para irse, y este personaje le va a interpretar un actor secundario que ahora es muy habitual en el cine español, que es Vicente Romero. Es otro personaje que se siente atrapado en el pueblo, como le pasa a Benny, pero de forma menos ingenua, ¿vale? Como podéis comprobar. Está casado con la hija de su oficial superior, que lo interpreta Celso Bugallo, y que además en estos planos de situación al principio de la película hemos visto que Amadeo, el personaje de Bugallo, es el que se ha quedado al mando del puesto de la Guardia Civil porque el oficial al mando de todo, el capitán, el comandante, lo que sea, se ha ido porque está en verano, ¿no? Entonces, estas semanas, la máxima autoridad en el pueblo es el suegro de este infiel. Va a ser un personaje clave porque Tomás, el infiel, porque por la noche evidentemente va a ser débil, como podéis intuir por el diálogo, va a buscar encontrarse de nuevo con su amante, escoge el turno de noche y es justo el día de los hechos. O sea, cada vez que hemos cambiado de personaje hemos rebobinado un poquito y alcanzamos, ¿no? El momento dramático es alcanzar donde nos habíamos quedado en el capítulo anterior. Media película llevamos solamente, ¿eh? Sí, yo estoy mareado ya. Sí. 55 minutos de la hora 50 claro, o así, ¿no? Sí, más o menos, estamos ahí a mitad. Con pausa de hidratación es la mitad de un partido de fútbol del Mundial. Y ya Sánchez Cabezudo nos lo ha cambiado de protagonista varias veces en esta estructura dividida, como hemos dicho, entre personajes, en la que el tiempo, como ya hemos visto, no se va a desarrollar de forma cronológica, sino que va a haber pequeños saltos adelante y atrás en el tiempo, según quien sea el protagonista de ese segmento, ¿no? Bueno, creo que es uno de estos aciertos claros de la película, esta estructura del guión, porque desconcierta un poco al espectador que busca un poco el suspense, la intriga, que no sabe a veces en qué momento estamos de la historia, ¿no? Y entonces lo descoloca. Y también al mismo tiempo, a nivel dramático, te permite conocer de verdad a distintos personajes desde su propio punto de vista, ¿no? Y además es que todos están muy bien descritos a partir de, al final, pequeñas pinceladas, ¿no? Que se nos van introduciendo. Sí, la verdad es que Tomás, por ejemplo, en 2 diálogos ya sabes cómo es el personaje. Tengo que decir que Vicente Romero está espectacular, uno de los mejores papeles. Además, primero de los 2000 no era tan habitual que le diesen papeles de tío duro o de malo, que es lo que estamos acostumbrados a verlo de malo o de personaje violento de algún tipo. Hacía muchas veces de el chico bueno, ¿vale? Y aquí esto es como otro registro que no era el habitual que tenía él en aquel sentido. Es muy episódico la película, como bien decías. No estamos diciendo los títulos de todos los episodios, pero este que empieza con Tomás, con su amante, la mujer del alcalde, manteniendo relaciones, se titula La autoridad competente. Sí. Hay cierto humor ahí, ¿no? Sí, se ve que Sánchez Cabezudo tiene talento para
ir disponiendo, creando estas estructuras y darles una forma coherente, que es algo pues que va a hacer en sus series después. Claro, es que piensa que Crematorio, cada capítulo, eso está sacado directamente de la novela que adapta a Crematorio, de la novela de Rafael Chirves. Cada capítulo es desde el punto de vista de un personaje diferente. O sea que también yo entiendo, era una elección obvia para llevar Crematorio a la serie en este caso. Pero es que hoy, La Noche de los Girasoles, igual escrita, estirada, quizá con alguna subtrama, podría ser perfectamente una miniserie de Movistar, que es donde va a estrenar ahora Matar a un oso, ¿no? Creo que antes de que se acabe 2026, pues podría ser, sería una estructura muy, muy Sánchez Cabezudo. Total, y además es una forma de hacer ver cómo la corrupción y la violencia se van expandiendo, ¿no? Desde ese violador y asesino en serie, todo va a ir cayendo como fichas de dominó, ¿no? Y esto, la estructura episódica te permite verlo de una forma más clara y también más paulatina, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, hemos partido de una personificación del mal muy absoluta, ¿no? Un violador, asesino en serie, un tipo terrible. Hemos visto que es muy cruel cuando ataca a Gaby. Y ahora de repente llegamos a un personaje, bueno, ya hemos visto corromperse al que creíamos que iba a ser el héroe, porque ha matado a un inocente. El personaje de Esteban ha matado a Cecilio, que el pobre hombre no tiene culpa de nada. Pero es que ahora llegamos a este Tomás, que es un personaje mucho más complejo incluso que el tipo bueno que comete un error y mata a un inocente. No, este tipo no es malo, tampoco es bueno, es débil, es hipócrita, es mentiroso, engaña a su mujer, se engaña a sí mismo, porque no admite que lo que está haciendo está mal, tiene una vida que no le gusta, pero no sabe cómo cambiarla. Bueno, hay que decir que casi todo el mundo en el pueblo más joven de cierta edad, o sea, quitando prácticamente a Cecilio, a Mos el Loco, y ahora hablaremos de Amadeo, todo el mundo más que no es un anciano en el pueblo no está a gusto, incluyendo al alcalde. Sí, y bueno, pues Tomás, después de una noche de mucho alcohol y de una visita a su amante, se encuentra a los espeleólogos por el camino y va con ellos a la aldea y comprueba que efectivamente Cecilio está muerto. Y bueno, lo que nos íbamos a esperar, que iba a ser un escenario de un crimen, cómo se iba a llevar a los espeleólogos y a la mujer al cuartel, pasa esto. Vamos a pararnos a pensar por un momento qué pasaría si pudiéramos cambiar las cosas. Oiga, sáquenos de aquí, por favor. No, un momento. Ustedes han dicho que daría lo que fuera porque todo esto no hubiera pasado, ¿no? ¿Y si no hubiera pasado? Porque todo esto es una desgracia. Una puta mala suerte. Pero son este tipo de cosas las que te joden la vida para siempre. Pero yo lo veo así. Este señor vivía solo, en una aldea abandonada. Nadie va a denunciar su desaparición. Es normal que la gente abandone estas aldeas y no se vuelva a saber nada. No lo entiendo. Tomás el guardia se encuentra esta situación y da el siguiente paso para corromperse y corromper aún más a otros, ¿no? Propone a los de la ciudad una solución fácil. Los chantajea a cambio de hacer desaparecer las pruebas. Todo esto, además, en la cocina de Cecilio en la aldea, con el cuerpo allí, que algún plano de vez en cuando nos recuerda que Cecilio está allí de cuerpo presente, y en una escena muy cínica en la que sabemos que Tomás sigue medio borracho, en la que básicamente Gaby sigue en shock, porque todo esto ha sucedido en muy poquitas horas, es tremenda. Sí, aquí ya es como esa escena clave de la película, la escena bisagra, a donde nos traía todo realmente, donde realmente toda la estructura que estamos viendo, de repente vemos que ¡pum!, se queda plasmada a media película en una situación fundamental, ¿no? Y aquí la película va a coger un tono muy distinto. La corrupción y la violencia ya no son gratuitas e incluso las víctimas se pueden convertir en verdugos o en corruptos. Todo se pone patas arriba, el personaje de Carmelo Gómez parece que quiere hacer las cosas, digamos, bien, asumir la responsabilidad, mientras que el de Mariano Alameda, más joven e inconsciente, tiene la tendencia y va directamente a intentar borrarlo todo y hacer que aquí no ha pasado nada, ¿no? Y va a ser finalmente Gaby, la mujer, quien convence a Esteban de ceder al chantaje y se plantea de forma humana en la película, incluso con cierto sentido, que quiere pasar página de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Es psicológicamente plausible, se sabe
que puede pasar en estos casos, aunque es verdad que en esa escena se puede decir que igual se pasan de explicarlo un poco a través del diálogo, ¿no? Se puede decir. Sí, por no alargarnos, pero en una película en general tan sutil, con tantos silencios o sobreentendidos, ¿no? Hay un montón de cosas que no necesita verbalizarlas, pues sí que aquí en la parte del chantaje te verbaliza demasiado lo que están pensando los personajes. No pasa todo el tiempo, pero en este diálogo un poquito sí. Sí, aquí quizás a la película se le escapan estas concesiones al miedo de que no se le entienda lo que quiere, ¿no? Lo que está planteando, y que moralmente el espectador no entienda a los personajes, ¿no? Claro, que no parezcan malos, ¿no? Bueno, ¿sabéis lo que viene ahora? Otro salto en el tipo de suspense. A partir de aquí no nos presentan más personajes nuevos, sino que vamos a ver cómo los chantajeados y el chantajista intentan ocultar lo que han hecho, y vamos a ver si son descubiertos o no, ¿no? Aquí el suspense pasa a cómo el encubrimiento del crimen se vuelve el centro, ¿no? Un poco de todo. Y por lo que en las siguientes horas vamos a ver cómo se desarrolla la situación, ¿no? ¿Conseguirán esconderlo? ¿Cómo van a solucionar el tema? ¿Se han puesto de acuerdo a nivel económico también, ¿no? Con una cantidad que, bueno, tampoco es 90.000 euros, ¿no? No es mucho. 15 millones de pesetas, que lo llegan a decir, porque es 2006. Creo que ahora no es mucho, entonces sí era un poquito más, ¿no? Sí, lo tienen. Bueno, no es mucho. Si me quieres dar 90.000 euros, Tena, yo te los cojo. Pero que no es... O sea, sí. Igual te podías comprar un piso que ahora no podrías. Sí, ahora lo tienen que ir a buscar... Sí, ahora y allí, ¿no? También lo tenían que ir a buscar al banco, ¿no? Pero bueno, al final llegan a este acuerdo en el cual no se va a solucionar todo en el momento, sino que van a esperar un poco porque no tienen el dinero, tienen que ir a buscarlo, y bueno, se van a quedar en el pueblo finalmente, cuando su idea era salir de allí por patas, y Tomás va a intentar solucionar la cuestión en las próximas horas, ¿no? Bueno, lo interesante aquí es la construcción de ese suspense, que lleva siendo un poco la misma. Siempre los espectadores vamos a tener más información que los personajes, y bueno, ahí va a ser un poco cómo se va a determinar lo que va a pasar a continuación. Claro, comentabas antes que nos hemos leído alguna crítica de las que se publicaron en el momento. Lo bueno de 2006 es que sí que las puedes rescatar, muchas de internet. Varias señalaron que tienen algo del Hitchcock clásico, ¿no? Mi pronunciación de utrera de Hitchcock. Te da todos los datos, no te hace trampa, pero digamos que juega con el espectador en cuanto a los prejuicios, ¿no? Eso es lo que me parece a mí lo mejor de la forma en la que está contada la película. Nunca te oculta lo que pasa, pero te juega con tu posible, no la que tiene la película, sino tu posible interpretación de lo que pasa. Sí, aquí irrumpe otro giro, pero sobre lo que ya habíamos construido, digamos. Resulta que entre los espeleólogos fueron a buscar a Tomás, y pues arregló la escena, ¿no? Y bueno, al final la solución con el cuerpo, que es un poco el gran marrón, es tirarlo a la famosa cueva, ¿no? Dejarlo ahí. Y lo que va a suceder es que Amos llega a la casa de Cecilio y ve el cuerpo. Así que va a ir a la Guardia Civil, y en su especie de delirio shock que tiene en ese momento, va a decir que lo ha matado él, cuando pues sabemos perfectamente que no ha sido así, ¿no? Ahí el protagonismo recae en Amadeo, ¿no? Como comentábamos antes, el personaje de tristemente desaparecido Celso Bugallo, actor de los de Toda la vida en Galicia, pues que muy poquito antes había recibido el Goya al mejor actor de reparto por Mar Adentro. También tuvo un papel destacadísimo en Los lunes al sol, un actorazo, si me preguntáis, ¿no? Y este personaje de Bugallo, pues llega allí con Amos, es el jefe de la Guardia Civil, no tengo claro ahora mismo la graduación, pero bueno, es como el principal. Y claro, Cecilio no está en la casa porque los otros se lo han llevado para ocultar el cuerpo. Y Amos dice que habla con los muertos del cementerio, bla, bla, bla. Así que da por sentado que Cecilio estará haciendo lo que sea porque es un hombre como muy solitario, que nunca está localizable, y que Amos se lo ha inventado todo. ¿Qué pasa? Que al día siguiente empieza a ver cosas raras. Le cuentan el presunto accidente de los espeleólogos, supuesto accidente de coche, que es como han justificado las heridas de ella, y ve que su yerno, pues por ejemplo, no le había contado que pasó eso, que habla así, que tiene alguna especie de trato extraño, ¿no? Sí, aquí ya se empieza a resquebrajar un poco la coartada, ¿no? que ha construido Tomás, de que Cecilio en realidad se ha ido del pueblo, ha cogido la maleta y se ha marchado, y bueno, pues al personaje de Bugallo, pues esto le empieza a no cuadrar mucho, ¿no? Y aquí se ve lo que hablábamos al empezar de la actualidad de la película.
Amadeo se va a enterar que los de la ciudad andan en temas de dinero porque va a ser Benny, nuestro guardián de la película, el que los ha escuchado hablar de un caserón de la aldea y de algo de dinero y cree que es que se van a comprar una casa. Porque en la cueva sí que hay algo que atraerá turismo. O sea, Benny en su planteamiento un poco inocente de decir, bueno, estos van a venir aquí y como aquí va a haber cosas, pues se van a comprar una casa, ¿no? Y ahí hay un retrato un poco cínico, casi de humor negro, de esas aspiraciones que hemos dicho de rescatar a la España vaciada, que todavía no se llamaba así. Fijaos, la corrupción la ha traído la ciudad a través del personaje del vendedor, ¿no? Que no, es un hombre de la ciudad, no es del rural, aunque se mueva en el rural. El campo no se está idealizando en ningún momento, pero al presentártelo a través de la visión de los personajes mayores, como Cecilio o el guardia civil Amadeo, es un sitio de resistencia en el que aún hay gente que aspira a vidas a escala humana o a la que ellos conocen, ¿no? Que los dejen en paz. Pero esa violencia se expande, va a corromper a todo el mundo, van a corromper a los espeleólogos, van a corromper a Tomás, incluso un poco de alguna manera está corrompiendo a Benny, no se puede detener. La cueva no es solo una esperanza un poco fantasiosa de salvar la aldea, es que además el empeño del alcalde ha tenido como consecuencia indirecta matar al espíritu de la misma, que al final era el propio Cecilio, ¿no? El guardián de la aldea, sí. Exacto. Y ahora el crimen, ese pecado de corrupción traído de la ciudad, como decía Cano, es lo que realmente oculta, y no pinturas rupestres o cualquier atractivo turístico. Al final el que acaba en la cueva es el cuerpo, ¿no? La ironía trágica se ríe también de esa magia del turismo rural que empezaba, ¿no? De, bueno, aquí vienen a pasar las vacaciones, que era la única respuesta que se daba al campo entonces, ya en 2006, que en esa todavía época del pelotazo precrisis del 2008, ¿no? ¿Cómo termina todo esto? Pues de nuevo con tragedia, pero de otro tipo. Lo único que sé es que Cecilio se ha marchado con una maleta, Dios sabe a dónde, y que no volverá jamás. Por lo que espero que ninguno de los presentes vuelva a mencionar ni una sola palabra sobre este tema. Y desde luego, espero no volveros a ver en lo que me queda de vida. Por nosotros, no se preocupe. Ahora, largaos. Amadeo, yo... Esta tarde he cursado mi renuncia. He dejado el cuerpo. Oiga, no quiero oír nada. Nunca. Y sobre todo, ni se te ocurra decir una palabra, Raquel. Estamos. Esta escena es espectacular. Se reúnen los tres de la ciudad, Esteban, Pedro y Gaby, en mitad de la noche, esperando solo a Tomás, que está ahí con una hoguera en mitad de la vieja aldea para darle el dinero, ¿no? Ahí se va a producir la entrega del dinero, pero Tomás no va solo. Entre las sombras aparece Amadeo, que les coge el dinero y lo va a tirar a la hoguera. Con este discurso, ¿no? que acabamos de escuchar. Un rato antes, su hija, Raquel, que la interpreta Nuria Mencía, actriz de televisión, la habréis visto en Botajuan o ahora en Atasco, es una de las policías de tráfico, ¿no? Ella le ha contado a Amadeo, es la mujer de Tomás, que está embarazada, pero que no se lo ha dicho a Tomás porque lo ve raro y le preocupa que se vaya. Amadeo ahí tiene una frase muy buena, que no vamos a coger la escena entera, pero bueno, cuando veáis la película, que viene a decir que cómo va a ser eso. Nunca se ha visto que un niño separe una familia, sino todo lo contrario, ¿no? Te define muy bien al personaje y además te habla de ese choque de valores del pueblo tradicional, de cómo han sido las cosas toda la vida, por decirlo así, con lo que viene de fuera. Pero no, de verdad que no se idealiza. Ahí hay un par de personajes que van a ser un poco los guardianes otra vez. Estamos repitiendo los guardianes porque sí que hay como una idea en la película de algo que se tiene que mantener o transmitir de una forma u otra, ¿no? Y estos personajes guardan esa nobleza que ya se extingue, ¿no? Amadeo ha descubierto que toda la coartada preparada por el yerno no tiene ni pies ni cabeza y que Cecilio no se ha ido a ningún lado. Entiende que lo que ha debido pasar, más o menos, y lo oculta por amor a su hija y a su futuro nieto. Pero como esto va a implicar corromperse, lo que hace es renunciar a su puesto en la autoridad, en la Guardia Civil,
y, digamos, entendemos que se va a jubilar o va a salir de ahí, ¿no? Digamos, de su puesto de trabajo. Y es el último personaje honrado, nostálgico, de un tiempo pasado, ¿no? Con su mujer fallecida, que le afectó mucho, ¿no? Y bueno, esto que ha dicho Cano, ¿no? De cómo te describe bien al personaje de Amadeo, también es interesante en el guión, en esa secuencia en la que se sienta a ver una película en la tele y repite, ya no se hacen películas como las de antes, ¿no? También te define mucho al personaje, y esto es como si fuera el propio director avisándote de ya no está tan claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos en las películas, ¿no? Sí, que hablando de eso, muy poquito después, esto es 2006, pues en 2-3 años se va a estrenar No Country for Old Men, de los hermanos Coen, y hay concomitancias entre Amadeo y el personaje de Tommy Lee Jones en aquella, ¿no? Es un punto en el que ya la corrupción se ha extendido, ha llegado igual a los personajes más honrados, o al menos a los menos dañinos que había en este pueblo, y eso, el final es que el vendedor del que nos habíamos olvidado, el tipo que empieza toda esta cadena de violencia y de dolor, ha regresado a su casa y se ha puesto a ver la tele, camuflado en una normalidad que nosotros sabemos que no tiene nada de normal, ¿no? El mal se extiende sin control y además puede tener la forma más cotidiana posible. En ese sentido, volvemos al realismo sucio, es una estructura de relato de Bukowski, ¿no? Incluso menos un poco, pero de Chaspalaniuk también, que estaba muy de moda también. Dos autores muy leídos, muy en boga en ciertos círculos intelectuales en esos primeros 2000. Sí, todos los personajes acaban castigados, por decirlo así. La violencia no ayuda a nadie a conseguir sus objetivos al final. Intuimos que la relación entre Gaby y Esteban está bastante maltrecha, que Tomás era infeliz, también Amadeo, que ha traicionado sus principios. Incluso Benny o el alcalde no tendrán esa cueva que les prometía días más felices, ¿no? Ni la vida que esperan. Digamos que no hay esperanza, todo acaba manchado. Es un retrato sin concesiones de la España interior y el callejón sin salida de la despoblación, que lo increíble es que 20 años después está todavía de actualidad, no, está más de actualidad. Y ese tono seco y trágico la emparenta con toda una tradición de nuestro cine y literatura. Solo que aquí la ciudad no es civilizada, solo se cree que lo es, y la prueba es la brutalidad con la que actúan Esteban y Pedro en la pelea con Cecilio cuando creen que es culpable, ¿no? Así es, vamos a ir cerrando este programa repasando un poco cómo fue el estreno de la película. Pues se estrena el 25 de agosto de 2006 en la Giornate degli Autori del Festival de Venecia, ¿no? Bastante bien para una ópera prima de un director que tenía un par de cortos hasta ese momento, ¿no? Se nota que ven que hay algo aquí, hay una visión de autor. Que luego ayuda a la película a unos números nada desdeñables, bastante buenos, sobre todo pensando de nuevo que es una ópera prima, sin llegar a ser un mega éxito. Va a reunir más de 200.000 espectadores y hace 1 millón de euros de 2006, ¿vale? La recepción crítica fue buena en general, aunque hubo alguna voz discordante. Se llega a hablar de la Fargo española y, bueno, yo no sé si se parece bastante más a No es país para viejos, la verdad, que es posterior, porque aquí el humor es muy negro y casi siempre en elipsis. Y me he encontrado alguna crítica que la califica de thriller fallido. Tiene razón, porque no es un thriller. Sí, es verdad que quizás esa deconstrucción del noir, ¿no? Se entendió bien, y sus formas y dejes de producción más clasicotes, ¿no? También tenemos esta cosa de que hay un par de personajes que están doblados incluso, ¿no? No la hicieron sentir como una película tan fresca para el momento, quizás. Pero también es verdad que la industria la respaldó bastante, como una de las óperas primas del año. Tuvo 3 nominaciones, creo que bastante acertadas, a los Goya, dirección Nobel, revelación para Walter Vidarte, nuestro Amos, y mejor guión original, que también creo que es una nominación muy acertada. Y tuvo también 8 nominaciones a las medallas CEC, ganando incluso mejor actor, Carmelo Gómez, y revelación para el director. Hay que decir que los Goya les roba un poco el protagonismo una de las grandes irrupciones de esa década de los 2000, que es Daniel Sánchez Arévalos con Azul Oscuro Casi Negro, que se lleva dirección Nobel. Bueno, está bien, es comprensible, ¿no? En cualquier caso, a Sánchez Cabezudo le vale para hacerse un nombre y poder más adelante, no mucho más adelante de hecho, ¿no? Pensad en los tiempos de producción, no es que tardase 4 años en volver a tener trabajo. Crematorio o la reciente Nos vemos en otra vida, que bueno, pueden ser de las mejores series que se han hecho en España de siempre. O sea, tener ya 2, siendo tú un autor, ¿no? O con su hermano, ya me parece espectacular. Estaba pensando que esas 2 series tienen también
ese tono pesimista parecido respecto a la condición humana y también esa condición también trágica y sin la condición de los malos de verdad o los malos muy malos, ¿no? Sí, claro, nos vemos en otra vida, toda la base es eso, que los villanos son humanos y no saben que son villanos, ¿no? Incluso en Crematorio, el personaje de Pepe Sancho, fíjate, dirigió al padre y al hijo, ¿no? El malo, el corruptor, el empresario no es malo, o sea, desde su propio punto de vista, ¿no? Hay una continuidad, hay una visión de autor, una idea sobre la condición humana. Y con esta misma continuidad nos despedimos, que nos quedamos sin tiempo, recomendándote que recuperes La Noche de los Girasoles por su 20 aniversario en Flixolé. Una película que si no has visto te sorprenderá por su tratamiento, incluso si nos has escuchado hasta el final, y si la has visto, puede un segundo visionado dar una apreciación incluso mayor a la película de lo que se ve en un primer vistazo. Así que con ello nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta muy pronto. Hasta pronto.